La mejor liga del mundo llega a tus tardes. Viví lo mejor de la NBA en Crossover, por Uno contra Uno Radio. Buenas tardes para todos, bienvenidos a una nueva edición de Crossover por Uno contra Uno Web Radio. Buen viernes para todos, estamos en una edición muy especial porque ya hemos pasado la mitad de temporada, se acerca el All-Star Game, vamos a hablar de las votaciones obviamente, pero digo que es especial porque en la anterior hablamos de las franquicias y de cómo están en cada conferencia. Hoy vamos a hablar de los jugadores y de cómo están en esa lucha tan importante para ellos y para la liga en general como lo es la carrera por el MVP de la temporada regular. Tenemos varios candidatos, es una de las temporadas con más protagonistas en esta carrera. Hay algunos que se destacan por encima del resto, obviamente, pero todos tienen argumentos, así que vamos a estar analizando eso. Y para hacerlo está mi amigo y compañero Emiliano Iriondo. ¿Cómo estás, Emi? Hola, Leo. Buenas tardes para vos, buenas tardes para Leo, para toda la gente que nos está acompañando. Así es, esta vez nos va a tocar meternos en el mundo de los jugadores, porque obviamente, como bien decías vos, vamos a estar hablando de los jugadores, vamos a hablar del MVP. También ayer por la tarde tuvimos el último recuento de la votación. Se dio a conocer el último recuento de la votación para el All-Star Game que se va a estar llevando a cabo a mediados de febrero, así que obviamente eso también está un poco vinculado, si no podríamos decir muy vinculado al nivel que están teniendo los jugadores en estos momentos, porque de hecho sacando a LeBron James, el resto de los jugadores más votados que tiene la NBA para el fin de semana del 19 de febrero están todos en la pelea por el MVP, así que también vamos a estar hablando un poco de eso para repasar cómo llega cada uno a esta mitad de temporada regular. Sí, es un análisis hasta el momento, porque la realidad es que no podemos, primero no podemos hacer futurología ni saber lo que va a pasar en las próximas semanas. Segundo, que ya nos han demostrado tanto franquicias como jugadores que esta campaña es muy cambiante. Si nos medimos por lo que es, por ejemplo, el récord de cada conferencia, vamos a ver que entre el 5 y el 13 del oeste hay 3 partidos y medio de distancia solamente. Así que quizás pasado mañana Oklahoma City Thunder esté en playoff directos y Los Ángeles Lakers en play-in y Golden State Warriors caiga al puesto 12. No podemos llegar a sacar conclusiones apresuradas sobre el tema porque justamente van a ser eso, apresuradas. Y en cuanto al MVP, si bien yo creo que hay 3 o 4 jugadores, podría decirse, que están por encima del resto por 2 parámetros principalmente, que son regularidad en cuanto a sus números, en ese nivel de élite, obviamente después puede ser regular y malo, pero en esa etapa de jugadores superestelares, y consistencia dentro de la cancha, que no se han perdido muchos partidos, porque por ejemplo tenemos el caso de Kevin Durant, que números tiene para ser MVP, pero sigue lesionado y no sabemos cuándo va a volver. Lo mismo le pasó a Curry por algunas semanas. Tenemos el caso quizás de otros jugadores que, si bien no se perdieron muchos partidos, no tienen los mismos números que las estrellas que están arriba. Así que un poco podemos pintar el panorama, pero no vender el cuadro, porque todavía no sabemos qué va a pasar. Leo, te saludo y bueno, yo sé que vos ya lo viste, pero si tuvieras que pensar, imaginar qué dice la NBA o el artículo de la NBA con el ladder de la última hora, porque se publicó hace 2-3 horas, ¿qué crees que hay de nuevo? Porque ya sabemos cuáles son los nombres, pero ¿qué crees que hay de nuevo en esa lista? Primero, buenas tardes. Para vos, Leo, para Emi, para toda la banda. Segundo, Francia. Segundo, Francia, claro, Sí. Exactamente. No sé por qué estamos como trabados. Algo hemos enchufado que nos reventó todo recién. Y tercero... Croacia. No sé. Sí. No, tercero no sé. Me parece que está todo tan parejo. Tercero, el mundial que ganamos. También. Claro. Sí. No, pero digo, me parece que está todo tan parejo en líneas generales que cualquiera de los nombres que están dando vueltas puede llegar a quedarse con el premio MVP. Hoy, si tengo que arriesgar uno, no voy a poner a Tatum para que no me tilden de tendencioso. Si tuviera que elegir a uno, y claramente, lo dije la semana pasada más aquí en el programa, voy a ir con Nikola Jokic. Me parece que
Con Jaylen Brown. Con Jaylen Brown, claro. Es tan bueno lo de Marcus Smart que es imposible. No, mentira. Es tan bueno lo de Nikola Jokic que no tengo ningún tipo de dudas que le podrían dar el premio hoy mismo y que nadie debería, porque poder pueden, pero nadie debería quejarse. Sí, sin dudas. A ver, hay varias cosas a tener en cuenta acá. Jokic compite contra una narrativa compleja que han tenido que atravesar varios jugadores, no muchos obviamente, no son muchos los que han ganado 2 MVPs consecutivos, pero sí varios, creo que son 12 en total, tendría que chequear el número exacto, pero es negativa, es una narrativa negativa, no lo favorece. El hecho de haber ganado 2 MVPs consecutivos normalmente decanta en que en la tercera temporada en la que el jugador busca ese galardón, no tenga la misma trascendencia o no tenga el mismo respaldo mediático que podría tener una nueva cara, un jugador emergente o incluso una figura que no lo ha ganado nunca, que está desde hace mucho tiempo, pero es la primera vez que puede ganarlo. Entonces juega contra esa narrativa que es compleja, que la han sufrido desde Michael Jordan hasta LeBron James. De hecho, son solamente 3 jugadores los que han ganado 3 MVPs de forma consecutiva. El propio Stephen Curry y Giannis Antetokounmpo son los últimos que lo sufrieron. Otra narrativa que tiene es que es un jugador que no vende tanto. No es un highlight absoluto, más allá de que tiene pases extraordinarios o jugadas extraordinarias, no es Ja Morant, por decirlo de alguna manera, no es Stephen Curry. Juega en un equipo que no vende, porque no vende Denver Nuggets, vamos a ser sinceros, no es una franquicia que esté en un mercado que explote las ganancias de la liga, no está en California, no es un conjunto marketinero como los Nets, por ejemplo. Entonces juega contra ese handicap también, tiene ese handicap, mejor dicho. Pero después de eso, cuando rascamos esa superficie y encontramos lo sustancial, el contenido de la temporada de Nikola Jokic, y no hay forma de no darle el MVP hasta el momento, porque el propio Ladder lo dice, está promediando 25 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias, porque son 9,9. La estadística va a decir que no promedió un triple doble si se mantiene así, pero en efecto lo es. Y eso lo está haciendo con un 62% de acierto en un contexto ganador, porque los Nuggets no venderán, pero son el mejor récord de la conferencia oeste y el segundo mejor de toda la NBA. Así que ese combo, no sé qué pensás vos, Emi, pero yo lo veo de esa manera. Ese combo me hace creer que ahora mismo, por más que Tatum haga lo que hizo anoche, que no tuvo una buena noche desde el tiro, pero en todo lo demás fue espectacular, que Curry pueda ganar 10 partidos consecutivos con sus Warriors con números de locos, que Giannis empiece a explotar su efectividad como hacía antes, o que el propio Embiid, que está jugando a un nivel sobresaliente, la rompa, e incluso Luka Doncic siga así, que es para mí el segundo en la lista, aunque ahora es Tatum. Creo que Jokic está por encima del resto. Sí, totalmente. A ver, por ejemplo, no solo vos lo crees de esa manera. Por ejemplo, en el MVP Ladder de Basketball Reference tiene un 69,9%. Es obviamente el que lo lidera. Pero no solo eso, los que vienen detrás con 7,5 son Doncic y Embiid. Es decir, tiene 10 veces más, un mayor porcentaje Nikola Jokic en su candidatura al MVP por parte de Basketball Reference, que es obviamente una de las páginas más acertadas en cuanto a estadísticas. No suelen errarle cuando hacen estos MVP Tracker y a fin de temporada, más allá de que obviamente esto puede cambiar. Estamos a mitad de temporada regular y todavía queda muchísimo por recorrer para que se termine y para que se defina el MVP. Estamos hablando de una diferencia abismal que prácticamente sería irremontable en condiciones normales, por llamarlo de alguna manera, aunque sabemos que la NBA es una liga totalmente anormal en cuanto a este tipo de estadísticas y este tipo de situaciones. Pero no hay manera de detenerlo. De hecho, está a punto de promediar un triple doble de temporada regular. Está a 1/10 de asistencia de promediar el triple doble. Después, tanto en puntos como en rebotes, ya está promediando el doble doble. Y sabemos y tenemos la memoria reciente de qué es lo que pasa cuando un jugador promedia triple doble, que es Russell Westbrook ganando el MVP. Entonces, estamos hablando de una situación que no es algo cotidiano, y que Nikola Jokic se está encargando de convertirla en lo tradicional. Y eso, evidentemente, como bien decías vos, puede llegar a cambiar un poco la manera de afrontar la votación, que ya lo haya ganado 2 veces, que esté en un equipo como lo es Denver y que, por ejemplo, Tatum tenga el 1 de la NBA en general.
y eso obviamente le va a incidir a su favor. Tiene un par de situaciones en su contra, Nikola Jokic, que se está encargando de anularlas, por llamarlo de alguna manera, con todo lo que está haciendo, todo lo bueno que está haciendo, todo lo que mejoró, porque parecía, no digo imposible, pero sí era muy difícil de mejorar lo hecho tanto por Denver como por el propio Jokic para esta temporada, y aún así lo está haciendo. Entonces, si este jugador, con lo que hizo en los últimos años, se ganó el MVP, ¿por qué no lo podría hacer ahora nuevamente? Sí, vamos a aclarar, porque tanto Emi como yo dijimos que tienen cosas en contra. Todas ellas tienen que ver con lo narrativo, con el storytelling, por decirlo de alguna manera, mediático que se hace sobre las chances de un jugador, cómo se vende la carrera de ese jugador hacia el MVP. En este caso no hay absolutamente nada negativo en el juego de Jokic, es más, todo es ultra positivo y por eso está al nivel que está. Estaba chequeando algunas estadísticas que mostraba el ladder, ahora vamos a ir con ellas, pero lo más interesante, así se dice, de lo que puedo rescatar de esta temporada de Jokic es esto. En el 62, ¿sí? En la temporada 1961-1962, Oscar Robertson promedió un 47,8% de acierto. Russell Westbrook, como saben todos, tiene 4 temporadas de promedio de triple dobles. En la primera fue un 42,5% de acierto. En las siguientes estuvo en 42,8%, en 43,9% y en 44,9%. ¿Por qué digo esto? Porque esas son las únicas 5 temporadas en las que un jugador promedió un triple doble. Jokic está a 0,1 asistencias de lograrlo. Si mantiene estos números, por ejemplo, repartido 37 asistencias en los últimos 3 partidos. Es totalmente probable que supere las 10. ¿Por qué lo comparo? Porque ninguno de esos jugadores ha superado siquiera el 60% de acierto en tiros de campo en una temporada en la que promediaron un triple doble. Es muy complicado. Algunos de ellos promediaron 30 puntos, sí, es verdad, una mayor cantidad que Jokic. Pero Jokic no solo está superando el 50%, está por encima del 60% de acierto. Está tirando 15 tiros por partido y mete 9,5. Es una locura porque uno tiende a pensar que cuando uno tiene más protagonismo y mayores responsabilidades en ataque, no tiende a pensar, es lo lógico, el porcentaje de acierto baja. Un jugador que tira 3 tiros por partido y más cerca del aro probablemente tenga una mayor efectividad que Luka Doncic, que se tira 22 por encuentro. Pero Jokic está tirando a un nivel de estrella, porque son 16 tiros por partido, y a un acierto de jugador de rol, que es un 62,9%, una auténtica locura. Yo creo que contra eso no hay mucho que hacerle, porque es combinar una temporada de triple doble como la de Robertson o la de Russell Westbrook, y el acierto de Zion Williamson. A mí me gusta decir que es el jugador que mayor representa la combinación entre volumen de tiro y efectividad en tiros de campo en los últimos años. Hizo 27 puntos y 60% de acierto en su temporada sano. Bueno, Jokic está a ese nivel. Entonces, si combinamos esas dos cosas, creo que ofensivamente ahora mismo no hay un jugador que se le acerque. Bueno, sí, que se le acerque, sí, pero que lo supere. Porque Doncic está haciendo locuras, pero además Jokic está promediando más asistencias que el serbio, que el esloveno, perdón. Y eso también aporta a creer que la mejor ofensiva de la NBA, como es Denver, y tiene el 90% de la culpa el mejor jugador que tienen, Leo. Es cierto, y me parece que, no, es un dato puntual. Sería la primera vez de ganarlo, ¿no? Y de terminar todo así como está en el oeste, que lo gana con su equipo siendo el uno del oeste. Sí, sí. No, porque en la temporada anterior, la última, mejor dicho, Denver no tuvo una buena temporada regular y terminó en zona de playoff, pero ahí arañando los 8 puestos. Y en la anterior había terminado tercero, sí, pero bastante por detrás de un Phoenix que había arrasado con la temporada regular. En esta los está llevando al 1 del oeste. Entonces ahí tenemos un valor agregado más, que es algo que hemos hablado infinidad de veces aquí en el programa y que lo poníamos como... Lo ponía, perdón, ustedes no sé, yo seguro. Esto de un valor extra a la hora de, bueno, decir... ¿Hasta dónde está guiando su equipo? Está bien, Doncic tira casi solo del carro,
para poner a Dallas en lugares de privilegio con un equipo que en comparación con el de Denver no tiene nada que hacer. Entonces, por ahí desde lo individual y al ser un premio individual decís, bueno, lo de Luka es impresionante. No va a dejar de ser impresionante así le den o no el premio MVP. Pero me parece que el valor agregado de estar con el 1 del oeste y así termine con el 2 del oeste, me parece que también sería lógico, que es el punto extra que le doy a Tatum en la carrera al MVP. Si nosotros tuviéramos que poner puntos o elegir entre los candidatos máximos. ¿Por qué? Porque Tatum es el líder defensivo y ofensivo, más allá que defensivo, perdón, me corrijo porque si no va a quedar fea la frase. El líder defensivo de los Celtics es Smart y pegado está Robert Williams, Horford lo sigue de cerca, pero lo de Tatum defensivamente esta temporada viene siendo buenísimo, realmente bueno. Y muchas veces, como anoche contra los Golden State, que no la mete, se dedica a defender y después vuelve al juego de alguna manera anotando puntos. Entonces hay un crecimiento muy grande desde lo individual y está en el equipo que tiene el mejor récord, con el mejor promedio, con la mayor eficacia de toda la liga. Entonces, en mi consideración resulta inevitable no ponerlos por encima de cualquiera de los demás. Pero es cierto que lo de Luka es descomunal, sin dudas. Sí, Luka está viviendo un poco lo que vivió Jokic en la temporada pasada, con la diferencia de que no son lesiones las que están mermando el rendimiento colectivo, sino ausencia de talento, básicamente, claro, de respuestas en un roster que es así y no le falta nada, pero claramente tampoco le sobra. Bueno, ahora Christian Wood. Bueno, claro, ahora tiene la acción de Christian Wood, peor todavía, es verdad. Pero en general es un equipo que le da para eso. Y con Doncic a ese nivel te puede dar cosas que no te darías jamás si él no estuviera, obviamente. Pero un poco le quita el protagonismo en la cima de la tabla. Denver, en otro caso, lo que tiene de lógico es que si fueron sextos, clasificación directa a los playoffs el año pasado, sin Jamal Murray y Michael Porter Jr., porque Jokic estaba a un nivel sensacional y MVP, era lógico que estuviéramos pensándolos como candidatos en el oeste si ellos dos volvían. Pero lo que no teníamos en cuenta, Emi, es que Jokic está jugando mejor, lo decías vos. Exactamente, y además también en esta posible comparación, podríamos llamarle de alguna manera, también hay que entender a dónde llevó cada uno de sus equipos. No es por obviamente bajarle el precio a Doncic ni mucho menos, pero lo mencionabas vos recién, esto de que Jokic en la 2021 terminó en el tercer puesto el equipo de los Denver Nuggets, y en la comparación en cuanto a nivel o lesiones, en estos momentos está Dallas quinto, pero ha oscilado bastante también entre los puestos de play-in, cayó inclusive al puesto 11 en algún mal momento que tuvieron los Mavericks a principios de temporada y que recién ahora se están recomponiendo, están ganando cierta regularidad en la tabla. Lo que tiene Jokic es que Denver no tenía ese tipo de problemas cuando él, no digo que salía, porque jugó casi todos los partidos de las últimas 2 temporadas, se habrá perdido 1 o 2, y más que nada por descanso, o por ejemplo la suspensión que tuvo por ese encuentro en el partido con el Miami Heat, que eso evidentemente también incide en el rendimiento, pero no tuvo que sufrir tanto Denver cuando le tocó a Jokic salir por esos motivos, como cuando a Dallas le toca sufrir por no tener a Doncic en cancha. Son equipos totalmente diferentes y también muestran versiones diferentes entre sí mismos cuando no tienen a su estrella. Obviamente hoy Denver puede prescindir de Nikola Jokic en algún momento, porque lo mencionabas vos bien recién, es un equipo mucho más sólido y justamente está número 1 de la Conferencia del Oeste por los regresos de Porter Jr., de Jamal Murray, el buen nivel de Aaron Gordon, hasta de KCP, que es valiosísimo en el perímetro. Pero evidentemente Dallas no tiene esa capacidad de responder cuando no está Doncic, y eso también lo puede llegar a perjudicar, más allá de que es un premio individual, lo puede llegar a perjudicar en esto de que, como decía Leo, tiene un valor importantísimo el hecho de cómo termina tu equipo. De hecho, yo creo que hoy en día no estamos hablando de Curry como candidato al MVP por una cuestión de que Golden State en estos momentos está en el puesto 9 y tranquilamente Curry podría estar adentro de esa lista. De hecho, no está ni en el top 10 de Basketball Reference ni el de la NBA, pero es cuestión de que los Warriors encuentren regularidad, que vuelvan a puestos de playoff
y quizás en un par de semanas volvamos a tener a Curry en el top 10 o inclusive el top 5 por el candidato al MVP. Sí, es una combinación de todo que ahora en este momento le está dando a Jokic y a Tatum esa ventaja. Para entender un poco lo que mencionábamos antes de que es un jugador que no vende y que compite contra una narrativa más fuerte de todos los otros candidatos. Básicamente no hay ninguno de los demás que no presente un caso más atractivo para la NBA que Jokic. La NBA acaba de informar cuáles son las camisetas más vencidas, no, porque si no, no las compran, más vendidas de la liga. La más vencida, la de Kyrie Irving en Boston. Claro, y tengo una teoría sobre eso, que no sé si va al caso, pero sí, lo voy a decir. Creo que es la camiseta que más vi en la República Argentina, la 11 de Kyrie con los Celtics. Es que vinieron todas para acá, una vez que Kyrie entiendo. confirmó. La despacharon todas para este lado, es cierto. Son todas originales. Y están todas en la... No, yo vi muchas. no, falta que diga Irving con B larga. Solo eso. Pero por la costa están todas. Es negra, verde, blanca no, pero negro y verde seguro. Sí, la verde es la que más vi, es con el loguito de Hisense, LG. General Electric, ¿no? LG. ¿Sí? ¿Seguro? No, es una H. General Electric, tenés razón. Sí, es uno de esos, pero siempre la misma. Y yo no entiendo cómo puede ser. Hasta en eso Kyrie se traicionó a los fans de Boston. Distinto es el caso de la foto que nos mandaron en algún momento Javi Juárez a Camino al Garden, del niño que juega en un club del conurbano bonaerense con la 11 de Pritchard. No, bueno, eso Increíble. ya... Es histórico. Si Ale Gaitán lo escucha o No, lo ve... lo pusimos al aire en Camino al Garden. Ah, bien. Casi le da una CB por Ale. No se suicidó, qué raro. Pero bueno, a lo que íbamos es que Curry es el que más camisetas vende, acaba de superar a LeBron. LeBron venía de 4 años consecutivos en el puesto 1. Giannis 3, Doncic 4, Durant 5, Morant 6, Tatum 7, Booker 8, Embiid 9, Lillard 10, Young 11, LaMelo Ball 12, Anthony Davis 13, Zion Williamson 14, 15 Kyrie Irving. Ahí tenemos a casi todos los candidatos al MVP, sacando LaMelo Ball, Trae Young, Lillard, Anthony Davis y alguno más, todos los que están en la consideración. ¿Quién falta? Nikola Jokic, que no está ni en el top 15 de camisetas más vendidas. Porque tiene esa condición de jugar en un mercado pequeño, de no ser tan atractivo para el mainstream, para las ventas, pero cuando llega la hora de jugar al básquet, lo hace mejor que el resto, o por lo menos en esta temporada está brillando un poco por encima del brillo de los demás, y por eso creo que en este momento, y coincidimos los tres, es el máximo candidato a llevarse el premio por tercera vez consecutiva, además que lo metería en un grupo que solamente integran 2 pivots legendarios, para muchos los 2 mejores internos de la historia, como son Bill Russell y Will Chamberlain, y el último en hacerlo, que es Larry Bird, que lo logró en el 86, ganó 84, 85 y 86 en fila. Así que sería el tercer interno en lograrlo. Es curioso eso, que el récord lo tengan 3 internos y solamente un perimetral, pero la realidad es que de alguna manera recuerda que en la primera época de la NBA dominaban los pivots. Así que yo, personalmente, si me hubiesen preguntado qué jugador podía ganar 3 MVPs consecutivos en esta época, jamás hubiese dicho un interior. No sé qué hubiesen dicho ustedes. Seguro, y sumarle también que sería el primer extranjero en hacerlo. Claro. Sí. Pudo haberlo hecho Nash, no lo logró. Giannis también. Y ahora Jokic tiene creo más chances que cualquiera de los dos, porque las temporadas siguientes de Nash y de Giannis fueron espectaculares, pero no sé si mejoraron lo que habían hecho el año anterior, y yo creo que Jokic sí está mejorando. Sí, claramente, a ver, lo estamos viendo día a día con el nivel que viene mostrando, y que evidentemente también demuestra un poco por qué se lo podría merecer. Pero bueno, también más allá de esto que mencionabas vos, Lea, de que es de los 3 el que más se lo merece, también es de los 3, y repasando muy por arriba los otros 2 casos, es el más peleado, porque estamos hablando de, más allá de los porcentajes, por ejemplo, que tira Basketball Reference o que esté promediando el triple doble con el 1 en el oeste, después tenemos a Tatum, a Embiid, a Doncic y a Giannis puntualmente también, que se lo están peleando. Es decir, tampoco la tiene tan fácil para repetirlo, y eso también es una dificultad extra que se le suma
a esto de si lo llegara a lograr al tercer MVP Nikola Jokic, creo que sería aún más recordado por esta situación, de tener que pelearlo con jugadores que tienen igual cantidad de merecimiento que él, de poder quedarse con ese premio. Claro, porque no es que es una temporada en la que el nivel bajó o no hay otro que esté haciendo números extraordinarios. Entonces, bueno, Jokic sigue ese nivel de MVP, vamos a dárselo de nuevo a él. No, es como dice Emi, están todos a un nivel superlativo, al punto de que sacamos a Tatum de esta temporada y lo ponemos en cualquiera de las últimas 10, o no cualquiera, pero en alguna de las últimas 10, y quizás se lleve el MVP. Lo mismo para, ni hablar de Doncic, y Embiid lo mismo. Entonces creo que eso le da más mérito todavía a la candidatura del serbio, que por decir algunos datos, ha hecho 5 triples dobles en los últimos 6 partidos. Lo decíamos, 14 a nivel general en la temporada. Los Nuggets ganaron los 14 partidos en los que él registró una triple decena. 37 asistencias en los últimos 3 encuentros. Se convirtió en uno de ellos en el máximo asistente en la historia de los Nuggets. Un pivot. Hay que recordarlo siempre. Pero ya deja de sorprender, porque lo hace de una manera tan natural que lo tomamos como algo normal. Es para él normal, para cualquiera de los otros mortales sería imposible. Y otra cosa que ha hecho en estos últimos encuentros es no tirar por debajo del 60% de acierto en ninguna de esas apariciones. O sea, en todas superó el 60%, y creo que promedio un 70% de efectividad en ese tramo, que es insólito. Pero ya hablamos de Jokic, creemos que es el máximo candidato. Para el ladder de la NBA, el segundo en la lista no es el mismo que en Basketball Reference, que toma estadísticas solamente, no toma narrativas, no toma nada más que no sean números. El ladder de la NBA dice que Jason Tatum es el número 2. Y en cierto punto el partido de ayer debe haber ayudado, y mucho. Golden State estaba cerca de llevarse el triunfo, y entre él y un gran cierre de Jaylen Brown se hicieron cargo, ni hablar de Al Horford, se hicieron cargo del encuentro y terminaron ganando el partido en overtime. Pero lo importante es que, bueno, hizo 34 puntos más 19 rebotes, que es la máxima de su carrera. No fue una gran noche desde el tiro, estuvo en 33% creo de acierto. Y claramente con problemas para sostener una efectividad acorde a su juego. Pero más allá de los números relacionados a su acierto, Tatum siempre produce, y como decía Leo, si no es anotando con eficiencia, es reboteando, es asistiendo a sus compañeros, terminó con 6 asistencias, es defendiendo, terminó con 3 robos. Y eso lo convierte en un jugador de 2 vías, two-way, no por contrato, sino porque defiende y ataca a un nivel altísimo, en un equipo que domina la NBA, porque ahora mismo los Celtics son el mejor récord de la competencia. Sus números también son de MVP, 31 puntos, la máxima en la historia de los Boston Celtics para un jugador en una temporada, 8,5 rebotes y 4 asistencias. Entonces, ese argumento de Tatum siendo el mejor en el mejor equipo y con dominio en ambos costados de la cancha, creo, Leo, que es la mejor carta que tiene el jugador de los Celtics para presentarse y tratar de ganar el MVP. Comparto sobre todo esto de dar la cara, entre comillas, no necesita mostrarle nada a nadie más que a sí mismo y a lo sumo sus compañeros de equipo y cuerpo técnico. Esto de dar la cara después de lo que se lo castigó en las finales contra Golden State, ¿no? Esto de desapareció en las finales, no estuvo tan certero, como si la defensa no jugara, como si enfrente no tuvieras a un sistema defensivo comandado por Draymond Green tan duro que te puede bajar el goleo y que a la larga te puede complicar mucho la existencia. Me parece que el paso adelante que ha dado Tatum de una temporada a otra, más allá de que la anterior también fue buenísima, especialmente desde fines de diciembre hasta las finales, lo del jugador de los Celtics termina siendo fundamental por lo que hace de los dos lados y porque su equipo gana. Claro. Quizás si estuviera haciendo esta temporada con los Celtics en la 7ª, 8ª, o como estaba en diciembre del otro año, o antes, noviembre, todavía en zona de play-in, tratando de meterse en los playoffs, y no sé si lo elogiarían tanto o pasaría a ser un jugador que completa el ladder o que está ahí, 6º, 7º, 8º. Sí, como le podría haber pasado, por ejemplo,
A ver, ¿quién se terminó? Teníamos que chequear la votación del año pasado, pero hubo varios de esos jugadores que se quedaron a las puertas por el récord de su equipo. Por ejemplo, a ver, DeMar DeRozan, que tuvo una temporada espectacular y Chicago terminó cayéndose en las últimas temporadas. Bradley Beal, lo mismo para Doncic también, aunque su equipo terminó siendo el quinto de la liga, no pudo ganar el premio, entre otras cosas, por eso. Y después tenés los casos de jugadores que quizás, aún teniendo el mejor récord de la NBA, no tenían los números de Tatum, como por ejemplo Devin Booker, que terminó cuarto en la votación por el MVP. Sus números fueron muy buenos: 27 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias, un robo y muy buenos porcentajes de acierto. Phoenix tuvo por lejos el mejor récord de la NBA, pero estadísticamente no fue lo mismo, porque Tatum está entre los máximos anotadores de la liga, entre los máximos reboteadores entre los guardias de la NBA, reparte 4 asistencias por partido, defiende a un nivel de élite. No digo que es el máximo candidato al defensor del año, claramente no lo es, pero sí es uno de los 15-20 mejores defensores de la liga seguramente. Entonces, esa combinación es muy difícil de lograr, porque no es solamente tener el mejor récord de la NBA y jugar bien en ese equipo o ser el mejor jugador. No, es poner los números que tiene que poner un MVP, y por eso ahora mismo Emi está segundo. Sí, y también, a ver, la comparación de Jason Tatum respecto al año pasado a también, a ver, lo valoraba defensivamente Leo recién, y un poco también esa debe ser una de las claves para las que se termine de meter en ese primero o segundo puesto durante toda la temporada regular Jason Tatum. Pero el salto que dio es considerable. Ya de por sí, una mejoría tan grande como la que logró Tatum defensivamente hablando este año, es muy difícil de lograr. Es solamente para jugadores de elite, y es un grupo muy reducido que se cuenta con los dedos de una mano. Y Jason Tatum lo está demostrando, pero no solo lo está demostrando, sino que lo está haciendo valer, porque podríamos estar hablando también de un equipo en el que o en realidad estamos hablando de un equipo en el que no termina de ser tan necesaria la aparición defensiva de una de sus mayores figuras, porque ya tiene otros 3 jugadores que tranquilamente pueden pelear entre sí mismos por ser el jugador defensivo del año, y aún así lo está logrando, está imponiendo sus condiciones, está demostrando esa mejoría, está haciendo valer ese juego en los dos costados de la cancha, y eso es lo que lo diferencia del resto. ¿Por qué no hablamos de Jaylen Brown para el MVP? En parte sí lo estamos haciendo, pero no está tan adelante. ¿Por qué no hablamos de Marcus Smart o de Al Horford o de Robert Williams para el MVP? Porque el impacto de Jason Tatum en los dos costados es gigante, y el impacto de Tatum en las últimas temporadas ofensivamente hablando no era mayor o menor, era muy similar, pero claro, le estaba faltando dar ese salto en defensa que hoy le permite ser uno de los contendientes al MVP. Entonces, esa maduración que logró en este último tiempo también es algo de lo que se le tiene que reconocer a Tatum, que es no solo estar en la conversación por el MVP, es haber metido a su equipo en las finales de la NBA, ganar el MVP de las finales de la Conferencia del Este. Es decir, ya viene de varios meses de progresión constante. Y eso es lo que también se le reconoce a Tatum, el hecho de poder ser esa figura que se esperaba que fuera en el momento en el que fue drafteado hace algunos años. Leo, ¿qué crees que le falta para que se ponga primero en esta lista para superar a Jokic? ¿Es más una cuestión de tener mejores números, de que Denver se caiga? Pero no, me parece que pasa por el lado de repartir un poquito más el juego, más allá de que si comparamos los números de la carrera de Tatum con la de esta, ha mejorado casi en una asistencia más por partido. De una temporada a la otra estaba en 3 punto algo y ahora está en 4.3. Y el tema pasa por, yo decía antes, si estuviera haciendo los mismos números que está haciendo ahora en otra franquicia que no estuviera con el 1, por ahí pasa desapercibido. Está metiendo 31 puntos por partido. No es que está haciendo 15, baja 2 rebotes, da una asistencia y quizás 2 en algún partido puntual. Creo que si hay algo que tiene que mejorar es esto de mostrarse más mostrarse. Porque si vamos a los números duros, los números no están mal. Los números de Tatum
desde el PER por sobre todas las cosas, ¿no? Que lo levantó muchísimo, casi 5 puntos más de una temporada a la otra. Tirando al 87% del tiro libre, 35% en tiro de campo, de tiro de 3, perdón. 46% en tiro de campo por partido, que es prácticamente lo mismo que de una temporada a la otra, pasó del 45 al 46. Estamos hablando que los números de Tatum son muy buenos. El tema es que si vos mejoraste y aumentaste 9 puntos de promedio y llegaste a casi 32 por juego, la verdad no sé qué más tiene que hacer. Me parece que la lucha pasará porque Jokic decida dedicarse más al tema de los sulkis y no tanto al básquet. La verdad que no se me ocurre otra alternativa. Sí, hay un punto en el que ya no es una cuestión propia, sino más bien del que el otro... No, es una ventaja del otro que es un fenómeno también. Sí. Yo si tengo que criticar, entre comillas, algo de la temporada de Tatum, está en el tiro exterior, en la efectividad en el tiro exterior, porque quizás lo único en lo que bajó su impacto en los últimos años, porque venía de tirar 40% y 38,6% en la 2019 y 2020-2021, y después se bajó a 35,3% el año pasado y ahora está en 35,1%. Está tirando mucho más, está tirando casi 2 triples más por partido que en la última, en la que promedió más de 38%, pero no creo que sea un jugador que no puede estar en esos números porcentuales. Entonces, si él pudiera meter un acierto más alto en cuanto al triple, yo creo que todo lo que tiene que ver con la eficiencia explotaría, porque en este momento de los máximos candidatos, de los 4 o 5 máximos candidatos, que en este caso creo que son los mismos para todos, Jokic, Doncic, Tatum, Giannis Embiid y me estoy olvidando de alguien, y Giannis probablemente, o Durant, por poner otro, es el de peor efectividad. En todo, en porcentaje de acierto, en porcentaje de tiro efectivo, en triples, en triples no, en realidad, porque Giannis está un poquito por debajo, pero digo, claro, en general, el paquete de efectividad es el peor Tatum. Y creo que si él aumenta un poco eso, no va a llegar al nivel de Jokic en cuanto a números, pero sí va a estar por encima del resto. Y eso ya es bastante, porque si Denver cae en puestos y termina tercero, y quizás se lo saca. Igual, Lea, fíjate, hacer la lectura al revés de esto mismo que está diciendo, que es tan válida como la otra, ¿no? Está claro. Pero es para poner una perspectiva distinta. Hacerlo al revés. Pensá que estamos en la era del triple, ¿no? Esta es sí, la NBA de la era del triple, está claro. Tatum está promediando casi 32 puntos por partido, con un porcentaje altísimo yendo hacia el aro. Sí. Pero altísimo, porque lo que lo baja y lo que le baja el porcentaje promedio de tiro de campo es la baja efectividad de 3 que decimos baja. Tirando al 35, 37, creo que está. 35 esta temporada, 37 el histórico. Sí, 35. Ahí está, 35%. Venía a tirar arriba del 40 en la primera temporada. Pensarlo al revés. El tipo hace casi 32 puntos siendo muy dominante cuando encara el aro. Pero muy dominante. Sí, es que me parece que eso ya es norma para todos los que están ahí, ¿eh? Porque si uno ve... Jokic promedia 13 dobles, y está en 67% de acierto. Luka está en 14,7 dobles, es una locura, y está en 58%. Embiid está en 57% y tira 18 dobles, tranquilo. Y Tatum está en 12,3 y tira un 55,7. O sea, todos tienen una efectividad altísima y se nota que se están basando mucho más en el acierto cerca del aro y atacando el aro que en los triples, pero aún así, y obviamente Tatum es quien más triples tira de los 4, creo que es lo único que lo levantaría, porque lo demás no sé en qué podría mejorar. Tatum no tiene que hacer lo que hace Doncic o Jokic, por ejemplo, no va a repartir 10 asistencias por partido en una temporada. No lo va a hacer porque... No lo necesita, porque su equipo no lo necesita. Boston tiene a Marcus Smart, tiene a Al Horford, tiene jugadores que pueden pasar la pelota de manera consistente y óptima para el funcionamiento colectivo. Dentro de eso, Tatum creo que es el segundo con más asistencias del equipo en promedio, solo por detrás de Smart. Exacto, claro. Y eso ya es bastante decir, y no necesita exigir más esa característica. Entonces,
No, si no va a hacer eso, defensivamente ya está a un nivel de élite, le podríamos pedir, no sé, que gane el defensor del año, que termine siendo el mejor defensor de un equipo que tiene a Smart, a Horford y a Williams. Bueno, yo le puedo pedir que gane el anillo si no le jode, pero no les cambia demasiado a lo que tiene que ver con el premio MVP que se elige antes. Sí, y tampoco depende pura y exclusivamente de él. Exacto. Pero no hay mucho para reprocharle, es más una cuestión de ver cómo le va al otro que está en la lucha y si Jokic sigue así, y lo lamento muchachos, tuvieron una temporada extraordinaria, pero el otro es mejor y no hay nada que reprocharle. Eso también es bueno porque quiere decir, sí, perdiste el MVP o no lo ganaste, pero no fue por tu culpa, fue porque el otro está en nivel superlativo. Y además también estamos hablando de un Jason Tatum que viene evolucionando temporada a temporada, es decir, no tiene techo, o no creo que hayamos visto todavía el techo de Tatum como nos pasaba con Giannis Antetokounmpo, que cuando gana el MVP dijimos, bueno, mejorará, no mejorará, difícilmente, fue y lo mejoró, y el año siguiente también fue y volvió a mejorar sus números. Creo que el caso de Tatum es muy similar, es un jugador que viene mejorando año a año, su equipo viene haciendo lo mismo también, porque no nos podemos olvidar cómo viene progresando últimamente Boston. De estar entre los últimos puestos, bueno, obviamente de draftear en uno de los primeros picks a Jason Tatum, a la actualidad, de haber sido finalista el año pasado, de estar en estos momentos liderando la liga con el mejor récord de la NBA. Es decir, no solo viene creciendo Tatum, sino que también viene creciendo Boston a la par. Y como no vimos todavía a Boston ganar el anillo, por ejemplo, tiene todavía esa posibilidad de seguir creciendo, de seguir progresando, y me parece también no tiene la necesidad de quedarse con el MVP en estos momentos Jason Tatum, porque todavía no considero que hayamos visto la mejor versión. Además también estamos hablando de un Tatum que tiene 24 años, es decir, es un jugador que tiene toda la carrera por delante y tranquilamente lo puede ganar 3-4 veces de acá hasta que se retire, consecutivas o no, eso no ya en algún momento va a pasar seguramente, pero tenemos que esperar también quizás en cierto punto este hecho de ver cuál es la mejor versión de Tatum. No digo que no pueda ganar el MVP ahora porque todavía no está en su máxima versión, pero sí que a diferencia de otros jugadores todavía está creciendo, todavía está evolucionando, está corrigiendo esto de, por ejemplo, ser uno de los que peor, entre comillas, tira triples de los 10 candidatos a quedarse con el MVP. Bueno, es una de las varias cosas que todavía puede seguir mejorando, como mejoró la defensa, quizás para el año que viene mejora su porcentaje de triple, quizás afianza mucho más la defensa de perimetrales, y así se va a ir construyendo un jugador cada vez más completo. Quizás a los 25 o 26 años ya va a ser una muchísimo mejor versión de lo que es en estos momentos, y ahí sí creo que nos va a decir o nos va a demostrar con los hechos esto de es el gran candidato al MVP, y ahí no vamos a tener dudas de que sí, que se lo puedan llegar a dar y que lo termine ganando en 2 o 3 temporadas. Sí, tiene rivales de época, por decirlo de alguna manera, como Doncic, quizás Jan Morant, Zion, pero me parece que él y Luka son los que van camino a ponerse en esa situación de estar todo el tiempo en las luchas por el MVP de acá a 10 años. Pero bueno, Nikola Jokic y Joel Embiid, por ejemplo, tienen edad para seguir a ese nivel, y si todo parece continuar de la manera que procede en esta temporada, LeBron James y Curry también van a ser candidatos al MVP en 2034, así que no sé qué va a pasar, pero lo cierto es que si hablamos de candidatos con narrativa fuerte, y tal vez el de la narrativa más fuerte de todas por insistencia y por estar siempre a las puertas, es Joel Embiid, porque viene de ser el número 2 en la votación en las últimas 2 temporadas en las que Jokic ganó el premio. Y no es que ha bajado su rendimiento y el equipo en el que está no está jugando bien. No, todo lo contrario, está al mejor nivel de su carrera, porque está promediando la mayor cantidad de puntos por partido de todas sus temporadas, con 33,6, solo por debajo de Luka Doncic, por una décima, y todos los otros números lo avalan. El equipo está bien, en este momento Filadelfia está
tercero con el mismo récord que el segundo de la conferencia este, así que es inmejorable, o sí, es mejorable, pero teniendo en cuenta que Boston le saca 4 partidos y medio a ambos, es difícil que caiga. En ese contexto ganador, él es el mejor jugador y se está beneficiando del gran nivel de James Harden, pero sin lugar a dudas es la diferencia. Y no creo que haya cosas en contra de la narrativa de Embiid, porque mejoró de una temporada a la otra, su equipo está jugando muy bien. Él es de los... Yo creo que es ahora lo vamos a debatir, pero creo que es el mejor, el anotador más completo que tiene la NBA en este momento. Y todo estaba fluyendo desde el lado positivo, pero bueno, ahora mismo está número 3 en el ladder del MVP de la NBA. Así que responde otra vez a lo que decíamos antes. No es una cuestión de qué estoy haciendo mal, sino de ¿por qué voy a quejarme de algo que responde a lo que hacen el resto? No puedo competir contra el nivel de Jokic o contra la combinación de nivel y récord de Tatum. Es difícil. Sí, y repasando las temporadas anteriores, estas dos que mencionabas vos, Lea, que salió segundo en la votación por el MVP. Por ejemplo, en la última, en la 21-22, él fue el máximo anotador de la liga, promediando 30,6 puntos. Ahora está en 33,6. O sea, es una progresión. Si bien bajó en su porcentaje, en su promedio de rebotes de 11,7 a 9,8, casi 2 rebotes por partido o menos, mejoró muchísimo en lo que es el tiro. Pasó de lanzar de 15,9 dobles por noche a 17,8, promediando de 53 a 57%. Es decir, está tirando más y está tirando notablemente mejor. Además, tampoco abusa tanto del triple, si bien es un jugador que puede meter triples y que suele intentarlos un poco más tímidamente que los dobles, y muchas veces le resulta. Termina entendiendo que su juego gravita mucho más hacia el interno, valga la redundancia, para un jugador grande como lo es Joel Embiid. También obviamente gravita en que no necesita tanto esta cuestión de tirar triples, porque está bien rodeado, tiene un buen perímetro bien armado, tiene un Harden que está regresando a su buena forma, no quizás sus mejores días en Houston, pero sí que está teniendo muy buenas noches. Y está teniendo este nivel de MVP que tranquilamente también se lo podrían dar a él y pocos podrían quejarse de esa decisión, en un equipo en el que también, a diferencia de muchas otras temporadas anteriores, el equipo de Filadelfia no era competitivo, no terminaba de ser regular, no terminaba de mostrar quizás esa versión de ser un equipo entero que pudiera llegar a competir. Hoy en día la sensación que da al ver a los Philadelphia 76ers es que pueden darle pelea a cualquiera, más allá de que en estos momentos estén terceros en la conferencia del este, pero están igualados con Milwaukee. Es decir, habría que ver cómo es el desempate entre ellos, y ya superaron a Brooklyn, que recordemos venían de un diciembre y enero realmente muy, muy bueno, que les había permitido estar segundos y muy cerca de Boston. Es decir, es un Philadelphia que es mucho más resiliente luego de las derrotas, que trabaja muchísimo más adentro de la cancha, y eso también es una buena señal por parte de un equipo que puede ayudar a un jugador a ganar el MVP. Volvemos al ejemplo de siempre, de Doncic en Dallas. Dallas no me da a un equipo que puede respaldar a Luka Doncic en su misión de ser MVP. En este caso, Filadelfia creo que cambió su mentalidad en los últimos años para así poder permitirle finalmente a Joel Embiid que se pueda meter en esta conversación. Obviamente tiene la gran desventaja de que Jason Tatum esté en una excelente forma, de que Nikola Jokic haya progresado muchísimo más como equipo Denver en los últimos años, y le cae en un momento complicado eso a Joel Embiid. Pero sacándolos de la ecuación, Embiid es un clarísimo candidato a quedarse con el MVP. Y algo interesante es que, si uno va a decir promedio una cantidad de puntos exorbitante, debe ser porque tira más que el resto. Bueno, Embiid está tirando 21 tiros por partido, es menos que Doncic, es menos que Tatum, es lo mismo que Giannis Antetokounmpo y que Morant.
casi lo mismo que Shai Gilgeous-Alexander, promedia más puntos por partido que absolutamente todos ellos. Y me van a decir, sí, pero vive en la línea de tiros libres, es insoportable. Sí, es insoportable, eso seguro, para el defensor rival, para la defensa rival. Está tirando 11,7 libres por partido. No es muy diferente a lo que hace Doncic, 11,3, o a lo que hace Giannis, que está en 12,9, lidera la NBA, o a lo que hace Shai Gilgeous-Alexander, que está en 10,3. ¿Saben cuál es la diferencia entre Embiid, Giannis y Luka en ese sentido? Que Embiid los mete. Embiid mete 85% de esos libres y estoy 100% seguro de que si no lo frenaran con falta muchas veces promediaría más puntos por partido que los que tiene ahora. Hay otra cosa, Leo, que es lo mismo que mencionábamos con Tatum, que quizás no lo tiene Doncic. Jokic creo que ha mejorado muchísimo en ese aspecto, que es defender. Embiid es uno de los mejores defensores internos de la NBA, no solo por sus casi 2 bloqueos y su robo de promedio por partido, sino porque baja el porcentaje de sus defendidos en la mayoría de los casos, en un 5% en dobles, en un 4,7% en triples. Y en un 3% en general, y eso te da un diferencial, ser un jugador de ambos costados de la cancha. Seguro, por eso también me parece que se lo está teniendo tan en cuenta, y el hecho de que Filadelfia haya levantado y hoy esté segundo en el este también, a la larga termina tomando cierta consideración en esta carrera por el MVP, pero bueno, la realidad también marca que Embiid está haciendo una campaña bárbara adelante y atrás, y eso se privilegia, sin dudas. Es el mejor anotador de la NBA porque ahora mismo no es el máximo, le saca muy poquito Doncic, pero a ver, voy a plantear el debate. A ver. Yo sigo pensando que Kevin Durant es el más completo de la historia de la NBA, y Kevin Durant juega en esta temporada curiosamente y está promediando 30 puntos por partido con casi un 56% de acierto. Debería ser él, pero viendo los partidos de Embiid, lo que más me sorprende es que es un jugador que está en un nivel altísimo en volumen, porque está segundo en promedio de puntos, y en acierto, porque está en 54%, más que Doncic, por ejemplo. Pero no es que basa su juego en volcar la pelota y definir cerca del aro. Yo no tengo la estadística en este momento, la voy a buscar, pero estoy 100% seguro de que la mayoría de sus tiros son desde la media distancia. Entonces, tiene tiro de media distancia mejor que casi cualquier otro, a excepción de Durant. Tiene triple porque está tirando 3 por partido y promedia, por ejemplo, mejor acierto que Tatum. Y ni hablar de cuando va al aro. Entonces, y además es capaz de anotar consistentemente en los libres, que es algo que no pueden hacer ni Doncic ni Giannis. Ahí veo el argumento de decir que Embiid es el más completo entre los anotadores actuales. ¿Qué piensan ustedes? ¿Tienen otro? Entre los máximos anotadores, sí, que los máximos anotadores serían Tatum, Embiid y Doncic, y lo podemos sumar a Shai, pero sí, no le soltaría la mano todavía a Durant. Me pasa lo mismo. Igual vos, el mote o la frase puntual, el título puntual, ¿cuál fue? Y es que si digo mejor anotador, va a ser muy fácil porque me van a decir el que más puntos tiene. No. Igual vos hablaste, me parece que estabas hablando del que más facilidad de puntos tiene en todas las ubicaciones. Claro, el más completo, el que puede anotar en casi todo. O sea, en que no tiene un lado débil en cuanto a la anotación. Por ejemplo, Doncic, su lado débil es obviamente el triple, la eficiencia del triple, porque está tirando en un porcentaje bajo, y los libres. Tatum, el triple. Shai Gilgeous-Alexander, no tengo los números acá, pero quizás... Es canadiense, no cuenta. Claro, no existe. 34 de triple, podríamos sumarlo. 34 el triple tiene. Sí. Mirá. Claro, entonces... Pero pará, porque la pregunta ahí en ese caso es, ponele que Embiid entra a la discusión, ¿no? Está claro porque tiene mid-range, tiene buen tiro de 3, anota, tiene buen juego de piernas y anota bien cerca del aro. A mí me sigue asombrando, más allá de que Durant, yo concuerdo con que Durant hoy históricamente en la NBA, yo al menos lo pondría a la altura de Jordan con la facilidad de puntos que tiene, incluso Jordan sin el tiro de 3 de Durant, ¿no? Eso está claro. Pero a mí me sigue asombrando, y en esta temporada mucho más, la facilidad y la simpleza que tiene Jokic para hacer puntos. Sí, eso es verdad, lo estaba pensando la recién. Simpleza, el tipo gira, te lleva, es como un torbellino que de repente está al lado del aro, tic, adentro y se terminó. Sí. Y después se planta en la línea de 3, no con el game winner de hace un par de partidos atrás, que se iba al partido y la tiró como pudo, más allá que como pudo es cómodo para él, ¿no? Se planta en la línea de 3 y sin tanto tiempo y espacio, pum, te ajusticia también.
tiene una facilidad para hacer puntos, Nikola Jokic, que a mí al día de hoy me asombra y en algún punto me da una bronca. No te puedo explicar la bronca. Mirá, hablábamos fuera del aire, estamos en presencia de una fanática de Stephen Curry, y hablábamos fuera del aire que a mí me pasa con Curry que no me puedo enojar con él. Es tan bueno a la hora de tirar de tres y a la hora de anotar que jamás podría enojarme, no lo puteo, no me sale insultar a Curry. Sí me pasa con otros jugadores, ¿no? Insultar en el buen sentido, no pasa nada, además estoy en mi casa, ¿no? Que estoy en un lugar donde podría hacerle daño. Pero con Curry no me pasa. Con Jokic me deja atónito. La manera de resolver que tiene Jokic, yo no puedo creer la simpleza que tiene para hacer los puntos que hace. Eso me pasa con él. Estaba pensando en eso y buscando los números, tira un 38,6% en triples desde el eje. Tira un 75% casi en el área restrictiva, eso ya lo sabíamos que es imposible de frenar. En la pintura está en un 61%, en el midrange está en un 54%, solamente tira mal desde las esquinas. Y es verdad, porque Jokic está tirando 15 tiros por encuentro. Son 5 menos que la mayoría de esos jugadores que mencionamos. ¿Qué pasaría si el volumen fuera más alto? Si tirara... no sé, 20, que no ha llegado jamás en su carrera, el máximo fue 18 y promedió 27 y 26 puntos. ¿Qué pasaría si fuera 20 tiros por partido? Es que el tema es que si nos ponemos a pensar que Jokic es el anotador más completo de la NBA en la actualidad, también hay que cerrar todo y hay que darle el premio y ya borrar el nombre de Michael Jordan del MVP y dárselo a Jokic. También en esto de analizar un poco la modalidad de tiro, de lanzamiento de cada uno, me parece que en el lado de Embiid, cuando tira triples, también hay que ver cómo lo marcan. Porque a Embiid no le puntean el triple. También esa es una cuestión que hay que considerar, me parece, por parte de Embiid. Porque es muy diferente la manera. No te esperás, más allá de sus 3 triples por partido que intenta, no te lo esperás, y normalmente cuando pasa la línea de 3 puntos, pasa la pelota. Son pocos los triples que toma habitualmente y mete 1 por partido de promedio. Pero ese que mete no está punteado, o normalmente no está punteado porque el defensor, el grande que le toca salir a marcarlo, o tarda en llegar o ni siquiera se gasta. Recién en el compacto vimos precisamente un triple de Embiid en el que el defensor le pone la mano a esta altura. O sea, imagínate que para Embiid no hay mucha manera de sentir oposición en cuanto a que lo puedan llegar a taponar o que lo puedan llegar a presionar, porque Embiid es larguísimo y cuando sube la pelota ya no hay muchas maneras de bajarlo, más que, no sé, como dijo Kobe, si había algún sniper en la sala. Bueno, en este caso no hay chances de bajarle la pelota de esa altura a Joel Embiid. En este caso, cuando pensamos en los libres en los triples del camerunés francés, me parece que también hay que tener en cuenta esa situación, que sus defensores no solo no se trasladan hacia afuera, sino que tampoco se esfuerzan en taparlo. Entonces también tiene esas libertades como para poder tomar más triples. El resto de los jugadores de esta lista, Jokic lanza 2,3, por ejemplo, el resto de los jugadores grandes de esta lista. Lanza 2,3 Jokic, Sabonis lanza 1,2 triples por noche, es decir, tienen muy bajo el caudal, pero creo que también es por lo que generan, porque a Jokic, por ejemplo, sí le van a tapar el triple porque tienen más miedo, entre comillas, o más responsabilidad del jugador y de la clase de jugador que saben que tranquilamente puede meter el triple. Lo mismo de Sabonis. Me parece que es una cuestión más también mental de cómo el jugador afronta los partidos noche a noche, y también esta cuestión de a Embiid no le voy a ir a tapar el triple porque puedo perder tiempo, capaz que me amaga y me pasa por atrás de la espalda cuando estoy bajando, y ahí perdiste un campo de diferencia y no lo recuperas nunca más, porque a Embiid, si no lo marca un grande, es muy difícil que lo terminen marcando. Y termina tirando muchas veces solo. Eso creo que también podría llegar a entrar en el análisis respecto a qué tan completo tirador puede llegar a ser Joel Embiid. Sí, cosa que, por ejemplo, en la comparación no le pasa ni loco a Durant. O sea, Durant tiene un tipo encima todo el tiempo. Y es verdad. Tira acá arriba, además. Claro, sí. Y eso le da una ventaja. Recién estaba buscando y
son 3 triples por partido de Embiid de intentados. Claro. Bueno, en la estadística de la NBA que te permite ver entre 4 opciones, que es cerca, muy cerca en realidad, cerca, abierto y muy abierto, Embiid tira 2 triples de promedio en la categoría muy abierto, claro. promedio un 42%, o sea, casi un tercio de los triples que tira, 2 tercios, perdón, son casi sin defensa, sin oposición, y ahí promedia un 42% de acierto. Y el otro triple que lanza es en condición de abierto, que es entre 4 y 6 pies, son un 20% ya de acierto. Claro. Baja notablemente el nivel de lo que es su efectividad cuando lanza esos triples. Increíblemente tira un 0,1 de triples por partido en condición de cerca y promedio un 40%. Así que es raro, pero bueno, puede pasar. Lo cierto es que sí, Embiid normalmente no tiene tanta oposición en sus tiros exteriores. En cambio, Durant, por ejemplo, que para mí es el más completo de la historia, es constantemente defendido por toda la cancha, porque básicamente no se lo puede dejar libre en ninguna zona. Y eso habla también de la efectividad que tiene. Si Embiid en algún momento, como bien pasó en alguna temporada anterior, por ejemplo, recuerdo la campaña, la que gana el Scoring Champ, la 2021-2022, que tiene un 37% de acierto al triple y con 4 intentos, no con 3. Si él mantuviera esos parámetros, y probablemente empezarían a defenderlo más. Lo importante acá es pensar que no lo defienden básicamente porque saben que es mucho más productivo para la defensa que tire los triples a que vaya hacia el aro y les reviente la cabeza, porque ahí anota a un nivel insólito. Seguro. La pregunta del millón, si ganara el MVP Joel Embiid, ¿sería Embiid P Sí. o MVP? Creo que es MVP, no lo ponen así en No, Filadelfia. No lo sé. A Es ver, una vamos a pregunta. buscarlo. Puede ser Vamos a Embiid buscarlo. P. Sí, a mí me gusta más ese. Y en BP es que sigue sonando raro. Me da mucha bronca los dos igual, pero Sí. MVP. MVP. Sí, Embiid, ahí está. MVP tiene un poco más ¿Dónde de va la sentido. doble I de Embiid? en el P-I-D. MVP. MVP. Ok. Bien. Y es más ameno el sonido, me parece. Claro. O sea, Pero- es una continuación. En cambio, en BP es una Sí. es una Pero fíjate que si le quisieran cantar así en el estadio, ¿viste? Van a tirar tiros libres y todos los MVP. estadios se escucha MVP. Bueno, podrían entrar los dos. MVP o Pasa- MVP. claro. Lo mismo. Embiid P queda como Embiid 3,14. También. Entonces es medio raro, pero Crossover están las cosas importantes, Claro, que quede bien sí, en claro. es que es una cuestión de marketing, hay que saberlo. Empezamos con el Tite Rodesia, seguimos con el MVP. Claro. Bueno, En podríamos media temporada. hacer la encuesta en Twitter, ¿no? De MVP. Yo creo que no va a hacer No, falta, bueno. porque no va a ganarlo, pero bueno, Es no sé, porque puede pasar que Filadelfia aventaje a Brooklyn, a Milwaukee, que es muy probable ahora, tiene el mismo récord. Sí la veo complicada con Boston, pero si Filadelfia por diferentes razones, no sé, un bajón de Boston o continuar ganando y subirse al mejor récord de la NBA, y ahí habría que pensar en Embiid como candidato, uno de los 2-3 candidatos máximos al MVP. MVP. Embiid P. MVP. Candidato del MVP. Aparte, si Va a es estar todo el fin de semana pensando esa boludez. Sí, no lo toda la podría ganar semana. jamás porque es 3,14, repito. O sea, tendría que o ganar su tercero o quedaría tercero. Claro, No, tendría que estar en la posición de Jokic actualmente. Claro, sí. Que ahí no sé cómo sería tampoco. Y si lo gana Tatum, ¿cómo sería? Tatum VP. No, No ahí está ya no mal, hay. no está mal. ¿Y Jokic? Es que Jokic ya venimos 2 años de que no le dijimos nada. Claro. No le dijimos como si fuéramos parte de... Es serbio, no lo Hace- entendería. Hacemos Claro. así, ponemos Jokic con 3 I y ya está. No está mal. La 3 I mayúscula para que sea el tercero. Claro, ya está. Sí. Y Trícola Jokic. me gusta. Muy bueno, me gusta. Trícola Jokic. Es espectacular. Ahí está. Es más, deberíamos llamar a Adam Silver que firme ahora y le dé el Claro. tercero a él y el Trícola banner Jokic. 18 a los Celtics. Ya está, listo. Para Tricota y desempatar. Jokic, no queda muy Tricota bien. es un poco, es muy pan regional de este lado. Sí, Es poco claro. pan regional, mejor dicho. Claro.
Sí. En fin. En fin, eso es más, creo que es más complicada la lucha por el apodo del MVP que la lucha por el MVP en sí. Así que tendríamos que pensar con los otros, pero queda para otro programa porque nos vamos a enroscar y no terminamos más. Cerramos con el cuarto, con el que para muchos es el máximo candidato al MVP, que es Luka Doncic, jugador de Dallas Mavericks. En la semana pasada estuvo segundo en el ladder de la NBA. En este proceso de traquear por estadísticas que hace Basketball Reference, está segundo junto con Embiid. Y ahora está cuarto. ¿Qué dice? Voy a leer textual lo que dice el párrafo que el periodista que hace esta nota, que es Michael C. Wright, le dedica a Luka Doncic, que es el siguiente. Dice: anotar no es el problema, tampoco es tirar, considerando que los Mavericks han tirado 50% de acierto o mejor desde el campo en 3 de los últimos 4 partidos. Doncic lidera la NBA con 31 partidos de 30 puntos en esta temporada, que es también un career high. Pero lo que el jugador de 23 años y el resto del equipo necesitan hacer y mejorar drásticamente es la defensa, para que su equipo vuelva a ganar. Y eso, ganar a través de la defensa y conseguir resultados, sería lo que mejoraría las chances de Doncic para el MVP. No es que el equipo no haya sido capaz, dice el periodista, porque lo evidenció la temporada pasada en su carrera hacia las finales de la conferencia oeste con Doncic siendo un defensor comprometido, sino que es más bien una cuestión de compromiso y de encontrar la sintonía. Cualquiera de estos jugadores en el top 5 de la lista por el MVP tiene un defensive rating de 111,3 puntos, y desde la Navidad Dallas está con el segundo peor rating defensivo de la liga, con 121,9 puntos por cada 100 posiciones permitidos. Yo creo que está en lo cierto en la combinación de esto. No solamente en que no defiende, sino Doncic como tal, o el equipo, sino que esa falta de defensa les está haciendo perder partidos. Y si vemos el récord de todos los otros candidatos, que hasta el momento fueron Tatum, Embiid y Jokic, no solo es superior, es muy superior al de Dallas. O sea, son 8 partidos de los Nuggets, de 8 victorias de diferencia. Tenemos 5 de Filadelfia y 10 de los Celtics. Es mucho en una temporada en la que está todo tan parejo. Ese récord de los Mavericks me parece que lo sepulta a Doncic en sus posibilidades de ganar. ¿Puede cambiar? Sí, puede cambiar, pero por ahora es esto. Sí, totalmente. Y también, por ejemplo, una estadística que nos permite también entender que mejorar los números no significa mejorar el nivel. Respecto a las últimas temporadas, viene siendo career high de Luka Doncic en robos. Está en 1,6, el año pasado en 1,2, el anterior en 1. Y así todo, el nivel defensivo de Dallas y también puntualmente de Doncic no es el mejor. Y eso también se refleja en los números, más allá de que los haya mejorado. Pero sí, evidentemente, Dallas hoy es un equipo que no genera intimidación, por llamarlo de alguna manera, en cuanto a lo defensivo. Me parece que los equipos, por ejemplo, y como le pasó en anteriores partidos, por ejemplo con Oklahoma, estamos viendo frente a Denver de hace algunos días, no ofrece resistencia a la hora de tener que marcar, y eso es una característica que había ganado el equipo de Jason Kidd la temporada pasada. También como decía esto que habías leído vos, Lea, de cómo mejoraron camino a las finales de la conferencia del oeste. ¿Es algo que se puede repetir? Sí, pero no puede ser que le haya vuelto a pasar esto de tener un mal arranque defensivamente hablando. Ya venía mal la 2021 en cuanto a la defensa de Dallas, y por eso se termina yendo Rick Carlisle. Llega Jason Kidd, se esperaba una mejoría defensiva y la tuvieron. Costó, pero la tuvieron. Pero el hecho de que hayan bajado nuevamente también hace pensar que hay un problema de fondo, que no puede ser que con no tantos cambios como sí se dio en la rotación de otros equipos en cuanto al armado del roster, sí tuvieron varias modificaciones.
Dallas no cambió tanto respecto a la última temporada. Sí llegó Christian Wood y puede llegar a ser una pieza fundamental, y si bien es joven y tiene mucho camino por delante, también es una pieza que defensivamente hablando en Houston no era pieza clave, y tampoco estamos hablando de un equipo que funcionó bien como para ser parámetro defensivo. Entonces estamos hablando de un Wood que venía de ser un defensor promedio en una defensa que estaba por fuera de las mejores 20 o entre las 10 peores de la liga. Entonces, este problema de la defensa viene de mucho más atrás y no se está pudiendo resolver. Obviamente lo termina incidiendo a Luka y le puede llegar a hacer un poco de daño, por llamarlo de alguna manera, en la lucha por el MVP, pero es algo que, si bien se puede solucionar, también hay que estar atentos a, por ejemplo, la temporada que viene, cómo arranca la defensa de Dallas el próximo año. Si le sigue sucediendo esto, van a tener que empezar a focalizarse en otro tipo de características del juego, porque más allá de que sean un equipo que ofensivamente hablando tienen a Doncic y puede ser la solución de muchísimos de los problemas de los Dallas Mavericks, también pueden terminar perdiendo mucho más de lo que terminan ganando, y eso es lo que lo está perjudicando a Luka en estos momentos. El hecho de estar quintos en la conferencia del oeste, no poder estar mucho más adelante y que se termine privando de tener un impacto mucho más grande del que está teniendo en estos momentos, no solo a nivel individual, sino a nivel grupal. Vos estás queriendo decir que tienen que rajar a Jason Kidd cuanto antes, básicamente. No, el año pasado fue la gran respuesta. Claro. Lo habías dicho vos a principio de temporada, me acuerdo patente, Lea, que dijiste que Dallas iba a mejorar defensivamente con la llegada de Jason Kidd, y lo hicieron. Pero este retroceso que han tenido tiene que ver algo con más adentro, no es culpa precisamente de Jason Kidd, que los rescató una vez y los puede volver a hacer. Yo le he hecho bastante la culpa a Jason Kidd en esta temporada, pero por lo que decías vos, o sea, no es un equipo que haya cambiado muchas piezas desde lo defensivo. Sí que es verdad que la lesión de Maxi Kleber, por ejemplo, les afecta muchísimo porque es uno de los mejores defensores que tiene el plantel, y que Wood, todo lo que te da en defensa hasta ahora, todo lo que te da en ataque, hasta ahora en defensa no te lo da al mismo nivel. Aunque tendría que ser titular de lunes a domingo y los domingos 2 veces. Pero más allá de eso, creo que Kidd está flaqueando en algunas rotaciones, en darle protagonismo o no a algunos jugadores, y eso afecta a la defensa del equipo, un conjunto que está diezmado en cierto punto desde los fichajes, desde los no fichajes en realidad, y desde las lesiones. Pero es insólito lo que está pasando en Dallas en esta temporada. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 partidos en los que les metieron más de 120 puntos, o 120 puntos o más, mejor dicho. Y solamente en 6 en esta temporada dejaron al rival por debajo de los 100. Entonces, habla un poco de que si tu equipo tiene que meter más de 100 puntos todos los partidos para ganar, sí o sí, porque vos no vas a poder defender a un nivel acorde, bueno, vas a tener que tirar muchísimo del carro del jugador que domina la ofensiva en el equipo, que es Luka Doncic, curiosamente. Entonces, un mayor protagonismo de Doncic indica una mayor fatiga con el paso de los partidos y una mayor dependencia de Dallas de un solo jugador y de todo lo que conlleva ese jugador. Y claramente no es alguien que se destaque por el impacto defensivo que tiene. Entonces, todo eso influye para que los Mavericks sean, como dice el artículo desde Navidad, una de las peores defensas de la liga por escándalo. La segunda peor, o sea, no tengo el dato, pero probablemente la peor sean los Rockets, y está al nivel de los Rockets. Y eso no es buen augurio para ninguno de estos equipos, y sobre todo para Dallas, porque lo decías recién vos, Emi. Cambió mucho la defensa de una temporada a la otra, de la 2020-2021 a la 2021-2022. En parte es eso lo que hace que los Mavericks lleguen a las finales de conferencia. Sí, el nivel de Luka Doncic es imprescindible, pero había tenido el mismo nivel en los playoffs pasados y perdieron, porque defensivamente eran un asco. Bueno, mejoraron mucho la defensa y eso les dio la clasificación a finales de conferencia. Ahora perdieron eso y queda lo de siempre. Doncic haciendo números espectaculares,
pero el equipo sufriendo porque no tiene respuestas para ofrecerle. Leo, no sé si viste que en los últimos días surgió una nota de ESPN, de Tim McMahon en particular, que decía, entre otras cosas, que Doncic le había pedido a la gerencia que mejoren rápidamente, de manera urgente, el roster. Bueno, salió Mark Cuban a decirle a Tim McMahon que el propio McMahon tenía información falsa. Pero, ¿cómo ves eso? Y hoy salió una que temprano, si no vi mal, que decía que Doncic en realidad estaba mucho más involucrado en relaciones interpersonales y también en esto de tratar de buscar nombres para la temporada que viene, no sé si para esta también. Está todo muy raro alrededor de Dallas, eso es una realidad. Lo veo bien, me parece que es un poco de ser cierto lo de que Doncic pidió que se mejore un poco el equipo. Primero que por un lado es medio botón para los compañeros, es una realidad, pero por el otro también es cierto que el tipo sabe lo que puede dar, estamos viendo todos lo que hace y no tiene un equipo que claramente lo pueda llegar a acompañar a otras finales de conferencia con este mismo andamiaje, más con las lesiones, ¿no? Lo que decían ustedes de la lesión de Cleaver, con ahora la baja de Christian Wood, que no se sabe bien cuándo va a volver, porque va a volver a ser revaluado en una semana y media, 2, si mal no recuerdo. Me da la sensación de que es un poquito un grito en el cielo lo de Doncic, de ser cierto. Traspolémoslo, llevémoslo a los Lakers, es lo que viene pasando con LeBron, de alguna manera. Esto de, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hay alrededor? ¿Y cómo podemos mejorarlo? Sí, con la ventaja de Doncic de que todavía es muy joven, pero también con el sentido de urgencia ese de pensar, sí, soy muy joven, pero yo llevo 5 temporadas en la NBA y en ninguna de ellas tuve un equipo como para ganar el título todavía. Y no es que soy un jugador que en sus primeras 3-4 temporadas estaba creciendo, se convirtió en All-Star y demás, y en esta explotó. No, el año pasado podría haber sido MVP y tiene el mejor promedio de puntos por partido en la historia de los playoffs detrás de Michael Jordan. Entonces, él ya tiene el nivel para ganar el título, claramente lo tiene. El tema es que no lo rodean de la forma en la que lo tienen que hacer con un candidato al MVP. Sí. Y recién hablabas de LeBron, creo que es muy parecido a lo que le pasó a LeBron en su primera etapa en Cleveland. Es cierto, y en la comparación esa con Jordan, que se hace mucho con los primeros años de Jordan, cuando todavía no había ganado ningún anillo, me parece que el contexto y el roster que tenían, mejor dicho, esos Bulls, nada tiene que ver con el roster que tiene alrededor Doncic en estos Mavericks. ¿Por qué? Porque, digamos, ¿quién sería de este equipo de los Mavericks una estrella incipiente como era Pippen? ¿Quién sería de estos Mavericks una estrella incipiente como era Horace Grant? Estrella y jugador de rol súper fundamental para aquellos Bulls. Digo, ponele Christian Wood, si querés. Sí. Es muy difícil porque juegan distintos, juegan otra cosa. Es difícil de encontrar esa comparación. Sí, pero había más talento, querés decir vos. Había más talento y tenía veteranos con talento y tenía veteranos que entendían por dónde pasaban las cosas. Yo no sé si la rotación alta de estos Mavericks termina siendo lo que eran aquellos, no sé, Stacey King o Bill Cartwright o esos jugadores, John Paxson, los jugadores más de rol que terminaron siendo preponderantes en algún momento de cada uno de los playoffs de aquellos Bulls. El mejor jugador de Dallas después de Doncic está jugando en los Knicks y va a ser All-Star. O sea, se desprendieron del mejor jugador detrás de Doncic, que es Jalen Brunson. Sí, igual Lea, en ese caso, era compatible con Doncic, fue compatible, mejor dicho, en un periodo muy corto de tiempo, pero no dejan de ser dos perimetrales que necesitan mucho la pelota en sus manos. Sí, eso es verdad. Pero bueno, es también una de las cosas que se le pide al roster de los Mavericks cuando pierde o cuando no juega bien. Alguien que le saque un poco de protagonismo a Luka para que no se canse tanto, para que haya otro que resuelve. A ver, una comparativa más cercana en el tiempo para entenderlo. Que sea el Wade o el Irving de LeBron. Claro. Y Brunson podría haberlo hecho tranquilamente. El tema es que ahí hubo un problema dirigencial de contratos, de no haberle renovado anteriormente, de dejarlo ir ya después sin recibir nada a cambio porque el jugador había arreglado todo con los Knicks.
de hecho se confirmó el tampering, que ya lo sabíamos todos menos Adam Silver, y lo destruyó a los Knicks con una sanción terrible de segunda ronda del draft, que estoy 100% seguro que están llorando. Le salió baratísimo. Claro, y bueno, ahí ya perdieron el segundo mejor jugador, trajeron a Wood, y por eso digo que lo responsabilizo mucho a Kidd por esta temporada, no lo estaba utilizando como segunda espada, lo estaba utilizando como un jugador de rol más, cuando Wood claramente es el segundo jugador más talentoso que tiene el equipo, junto con Spencer Dinwiddie, y no lo estaba haciendo. Entonces ahí poco puede hacer Doncic en ese caso, y está en la... A ver, cuando vos tenés grandeza en tu plantel y tenés una estrella, un talento generacional, está en vos emparejar esa grandeza con decisiones acordes a lo que requiere. Es una responsabilidad grande, porque ser mediocre y jugar con un equipo que se mantenga a mitad de tabla, que de vez en cuando entra a playoff o gane un par de rondas, no es tan difícil, no es fácil, obviamente, pero no es tan difícil como cuando tenés a alguien que te exige ganar todo el tiempo. Le pasa a los Lakers con LeBron ahora, o le pasó a los Pelicans con Anthony Davis. Se terminó yendo. Y lo mismo le pasó a Cleveland con LeBron en su primera etapa. Así que Luka te obliga a eso, y va a llegar un punto en el que si no hacen nada, van a tener que empezar a pensar que Lucas se podría ir a otro lado, porque la realidad es esa, los jugadores quieren ganar, los jugadores, está todo bien con candidaturas al MVP, está todo bien con los récords, con los triple dobles, pero Luka Doncic quiere ganar un campeonato, al igual que las otras grandes estrellas de la NBA. Porque si además tiene un contrato súper máximo, entonces ya, sí, que mucho más, ¿qué va a necesitar? Sí, claro. Quiere ganar. Plata, reconocimiento, récord tiene, y los va a seguir teniendo. Lo único que le va a faltar siempre, si no cambian las cosas, es el título. Porque, repetimos, nunca se gana solo. Y Luka lo sabe, claramente lo sabe, por eso está pidiendo ayuda. Igual todos sabemos quién va a ser el MVP de esta temporada. A ver, ¿quién? Bueno, Emi, lo hablábamos fuera del aire, ya sabemos. Sí, ya si Kendrick Perkins dijo que Giannis Antetokounmpo tiene 0 chance de ser el MVP de temporada, ya sabemos que va a ser él, porque todo lo que dice Perk está siendo absolutamente distinto a lo que termina pasando. ¿Dijo eso? Sí, lo dijo hace un rato. Y bueno, pero a ver, ¿cómo decirlo? No digo que tenga razón, porque no tiene razón claramente, pero es a lo que te lleva lo bueno que es Giannis Antetokounmpo, de que llega un punto en el que ya te olvidás que existe, porque son todas las noches promediando 31 puntos, 12 rebotes, 5 asistencias, 50% en tiro de campo. Entonces, lo hace tantas veces, lo ha hecho tantas veces, y su equipo siempre está ahí arriba, y no tiene nada de especial en relación a lo que había hecho antes, porque sigue siendo un top mundial. O sea, podríamos decir que Giannis es el mejor jugador del mundo, y sigue siéndolo. Entonces no es que ha explotado o ha pasado una barrera como por ejemplo, no sé, Luka. No, el tipo sigue a ese nivel y va a seguir a ese nivel. Entonces te olvidás un poco. 0% de chances. Ojalá lo gane. Así lo borran de ESPN a Perk. Igual ya lo hicimos enojar. Ya lo hicimos enojar a Leo, ¿te diste cuenta de mí? Maravilloso. Era lo que le hacía falta el viernes. Y si les seguimos sumando, también está para sumarle las declaraciones de John T. Murray. Bueno, eso ni hablar. No sé si lo vieron todos, ¿no? Sí. Igual contémosle a la gente de qué se trata. Es, bueno, en el podcast, no sé si era en All the Smoke, que es sí, creo que sí, que es el podcast de Stephen Jackson y de Matt Barnes, que normalmente está muy bueno porque es un podcast que más personal, que los jugadores van ahí a hablar sin cassette. Me gusta mucho más el de J.J. Redick igual, pero está bueno. Y bueno, Stephen Jackson, ya sabrán, es un jugador que muy polémico en la historia de la NBA, entre otras cosas por ser parte importante de Malice at the Palace, pero también porque se fue mal de los Spurs y se quejaba muchísimo de su rol en el equipo. Pudo ser campeón con los Spurs, pero no tuvo el protagonismo que quería, entre otras cosas porque ese protagonismo se lo dieron a Ginobili y él siempre se quejó de eso. Bueno, justo en esa entrevista con DeJounte Murray se pusieron a hablar de los Spurs, y DeJounte Murray, entre otras cosas, dijo que la franquicia empezó a jugar
jugos mentales con su carrera, que trajeron a un point guard de Argentina porque era amigo de Ginóbili, que el point guard de Argentina es Nicola Provítola, que no le dieron el reconocimiento que merecía, que lo habían drafteado, pero como que no esperaban que fuera la gran cosa, entonces no lo tuvieron en cuenta, que hasta creo que le tiró un palo a Tony Parker, si no me equivoco. Sí, dijo que estaba mal que se hubiera ido porque pues, si se quedaba podría haber sido su mentor, palabras más, palabras menos. Claro, como que lo enojó el hecho de que DeJounte Murray ocupara el rol de base titular. Entonces sabe que lo enojó porque se fue a Charlotte. Si no lo hubiese enojado, hubiese sido el mentor del equipo. Pero creo que como que lo que está haciendo DeJounte Murray ahí es ver todo desde el lado negativo y no contar. Primero que lo draftearon después de que 25 franquicias, 28 en realidad, porque creo que fue pick 29, sí, 29. Lo pasaron de alto. Que ya habla de que una franquicia está confiando en vos cuando no tiene por qué hacerlo, y eso supone un riesgo porque sos un pick de primera ronda. Claro. Segundo que en una organización en la que Kawhi Leonard empezó de recontra bajo y teniendo un perfil ultra bajo. Tony Parker, que venía a ser una estrella de Francia, también tuvo que ganarse su lugar. Ni hablar de Ginóbili y de otros tantos jugadores que vinieron ocupando roles más bajos o menos protagónicos de los que conocían, tuvieron que ganarse su lugar. Vas a criticar esa filosofía siendo un pick 29 del draft, no sos Tim Duncan. Tercero, que el equipo, cuando él tiene una lesión de gravedad, que no recuerdo si fue la rodilla, creo que fue la rodilla, sí, que se rompe uno de los ligamentos, lo banca, le firma el contrato y después le da la titularidad. O sea, ¿dónde estás viendo que no te dieron confianza, que no te dieron respaldo? Si básicamente la razón por la que DeJounte Murray ahora tiene la posibilidad de decir que es un All-Star es porque los Spurs lo bancaron y lo formaron y le dieron el espacio y el tiempo que necesitaba. Cualquier otra franquicia lo hubiese cortado tal vez. Claro. Y obviamente no le quito mérito al esfuerzo y al trabajo que el propio DeJounte Murray le puso a esto, porque en definitiva es lo más importante tal vez, pero el contexto que le dieron a los Spurs es vital. Sí, y además también, por ejemplo, esto que mencionabas vos de la lesión. Venimos con el recuerdo latente de Joe Ingles rompiéndose también una rodilla, y Utah lo termina traspasando a Milwaukee y recién ahora está volviendo. Es decir, podrían haber pasado también en el medio muchísimas situaciones también que podrían haber generado o su salida o un cambio radical en su juego. Pero evidentemente todos los números que tuvo la última temporada, que si bien mereció un All-Star, por ejemplo, no es responsabilidad de los Spurs que no haya sido All-Star. Lo tradearon porque no lo quisieron arrastrar a lo que está viviendo en estos momentos San Antonio, que es un claro tanking para intentar conseguir el mejor pick posible de esta temporada. Y le permitieron irse a una franquicia como es Atlanta, porque lo podrían haber tradeado a cualquier otro lugar, lo podrían haber enviado a los Lakers cómodamente, que es totalmente atractivo el lugar para ir como jugador y también para lo que significa los Lakers para cualquier jugador de la NBA, y aún así priorizaron la carrera del basquetbolista y lo mandaron a un Atlanta en el que está formando una dupla con Trae Young que es fantástica, en un equipo en el que puede competir de una manera mucho más acorde a la clase de jugador que es DeJounte Murray dentro de la cancha. Pero bueno, no nos podemos olvidar también que es el mismo DeJounte que en un partido de verano, podríamos llamarlo de alguna manera, empujó al pick número 1. O sea, también estamos entendiendo que hay un par de patitos que están desalineados ahí arriba. A mí lo que me sorprende es esto de que él dice que no confiaban en él, por eso no le daban el lugar como titular, porque básicamente está hablando de eso, porque juega 20 minutos por partido desde su segunda temporada, en la primera nomás estuvo en 8, porque los Spurs sabían de su pasado. Es un jugador una persona que estuvo metida en pandillas en su barrio y demás, tiene un pasado bastante complicado, pero no tiene sentido, porque si no, no te hubiesen drafteado, maestro. Claro. No tiene sentido. Entonces,
todo lo que estás contando es a medias, porque te confiaron en vos, te bancaron cuando te lesionaste una temporada entera, te hicieron All-Star porque te dieron la posibilidad y el tiempo en cancha y la responsabilidad. Y cuando el equipo decidió, después de 20 temporadas, tanquearte y dijeron, mirá, te vamos a traspasar a otro lado, uno de los que más te guste, para que vos no tengas que tanquear con nosotros y puedas competir. No entiendo la verdad. Lo que habría que preguntarle a DeJounte Murray en realidad pasa más por una cuestión de ¿por qué rompieron a los Hawks? Pasaron de ser un equipo súper entretenido de ver la temporada pasada y ahora con todo el hype que tienen son horribles. Perdón, Emi, yo sé que vos dijiste otra cosa, pero la realidad es que están en una 8ª colocación, ahí medio como que se caen, que van, que vienen, pero no pasan de ahí y dejaron de ser ese equipo entretenido que eran la temporada pasada. ¿Cuántas veces hablamos bien de Atlanta, del juego de Atlanta la temporada pasada? ¿Y esta? La temporada pasada de escenas y como destino era atractivo. Claro. Como DeJounte, de hecho, bueno, que se haga cargo, se haga cargo de las cosas. Mucho hablamos de esto que podía llegar a generarse con un jugador como DeJounte Murray, que del costado defensivo, que podía ayudar a Trae Young, que es un defensor que no es bueno y es totalmente no es una crítica, digamos, a Trae Young, sino que es más una cuestión de su juego y ya estamos acostumbrados porque suple esa falencia con su costado ofensivo y la llegada de DeJounte lo podría ayudar en el costado defensivo. Era un destino totalmente atractivo. Ahora, si él no se siente cómodo y decide salir a atacar a los Spurs, es un tema bastante también delicado. Y también en esta comparativa de cuando lo menosprecia a la Provítola, ahí pasé, leo al grupo un tweet en el que se comparan la temporada rookie, obviamente la única del APRO en los Spurs, y la temporada rookie de DeJounte Murray. Y es, no digo sorprendente, pero es increíble que lo trate de esa manera cuando el APRO termina teniendo mejores cifras aún habiendo jugado menos partidos. La mitad de los partidos. Exactamente, la mitad de los partidos. O sea, es bastante curioso. También sabemos el estilo de cómo se manejan los jugadores norteamericanos, ahí lo estamos viendo. Cómo se manejan los jugadores norteamericanos respecto a los jugadores extranjeros, ya sea sudamericanos, ya sea europeos, muchas veces los terminan menospreciando. Y acá podemos ver, el APRO promedió 3,3 puntos en 18 partidos, 3,3 puntos, 1,6 asistencias, 0,6 rebotes y 0,2 robos. Y DeJounte promedia 3,4 puntos, es decir, apenas una décima más de puntos en 20 partidos más. Menos asistencias, de 1,6 a 1,3. Promedia así un 1,1 rebotes. Ahí es quizás la gran diferencia, podríamos llamarla entre comillas. E igual cantidad de robos. Es decir, no hay un cambio significativo, no hay una mejoría notable. Jugó el doble de los partidos. Jugó el doble, eso es lo Además que de que a la Provítola lo cortaron. Claro. Y creo que se la pasó en los Austin Spurs también. Claro, si hay una persona que está en las antípodas de lo que es traer a alguien por acomodo y demás, es Ginobili. Claro. O sea, Ginobili es alguien que te exige jugar bien y estar a la altura para formar parte de cualquier equipo suyo. No va a traer a alguien por ser amigo. Lo pudo haber llevado a Campazzo este año tranquilamente y no sucediano. Claro, o sea, no tiene sentido. Te metes con dos leyendas de la NBA y de los Spurs, ni hablar, como lo son Manu Ginobili y Tony Parker, siendo un pichi en comparación con ellos, porque lo es DeJounte Murray, además, a pesar de ser un gran jugador claramente de la actualidad, no está ni de cerca al nivel de impacto de ellos dos. Y contra la filosofía de un equipo que está caracterizado por manejarse, tener uno de los mejores manejos de la NBA en los últimos 20 años, por lo menos hasta el caso Joshua Primo. Y todo eso lo tira por la borda como si fuese el tipo que descubrió la América, y no es así, DeJounte querido. Pero bueno, es una situación de la que teníamos que hablar. Y va cuando tocar a los nuestros. Sí, después encima tuiteó algo como él escribe de una manera muy, muy molesta, que es arranca con mayúscula todas las palabras.
DeJounte Murray en todas las redes sociales. DeJounte Murray tiene 8 años, esa es la realidad. Y tuiteó algo hablando de eso, que no lo pude ni terminar porque no, es imposible leer así. Y bueno, entonces DeJounte Murray se metió en la tapa de lo que es el mundo NBA en los medios, por lo menos en esta semana. No por el rendimiento ni por el éxito de su equipo, que como decía Leo, no están dando bien y tiene cada vez más problemas internos, al punto de que yo creo que el próximo entrenador que va a salir es Nate McMillan. Sino porque escribe mal y porque básicamente insultó a toda una organización que lo bancó. Para cerrar, ¿tienen algo que hacer a las 9:30 de la noche hoy? Nada, mirar NBA. Bueno, los Warriors están buscando jugadores, porque no juegan ni Stephen Curry, ni Draymond Green, ni Andrew Wiggins, ni Klay Thompson en el partido contra los Cleveland Cavaliers. Lo rompimos. Vienen de jugar overtime y en este back-to-back van a descansar hasta Steve Kerr, casi. No llego, estoy en las bomboneritas ahora. Como se dice Necesitan ahora, un tirador. los hiciste. Menos. Los hiciste. Joe Mazzulla. No, pobre. La mazuladora. Se viene. En Pero breve. bueno, era un partido interesante. Era un partido interesante, claro. hasta saber que no juega la mitad de... todo el equipo titular de los Warriors. Claro. Veremos si hay una noche de pool party o si Cleveland, haciendo uso de la lógica, se lleva el triunfo, pero no es el único encuentro, obviamente. Tenemos Pelicans Magic, un Knicks Hawks, con todo lo que implica eso. Trae Young de nuevo y DeJounte enfrentando a los Knicks. Miami Heat contra Dallas, Televisa ESPN, Clippers Spurs, Pacers Nuggets, el partido del candidato máximo al MVP Nikola Jokic, Brooklyn Nets contra Utah Jazz, Grizzlies Lakers, interesante, aunque LeBron está listado como cuestionable, en ESPN también, a las 12 de la noche. Y para cerrar, Oklahoma City juega contra Sacramento, el asombroso Sacramento Kings, que ahora mismo está cuarto en la conferencia del oeste. Así que esos son los encuentros para hoy. Nosotros nos vamos a ir y nos encontramos el viernes que viene, Emi. Así es, gracias a vos, Lea, a Leo, a toda la gente que nos acompañó. Se vienen los 71 de Donovan Mitchell y veremos si Tyler Herro celebra el cumpleañito de la mejor manera frente a Dallas. Está tercero Sacramento, no está cuarto, está tercero. Así que más asombroso todavía. Leo, muchas gracias y nos vemos el viernes. Los bancamos de la cuna, Sacramento, así que me pone muy contento que esté en la tercera colocación. Buen fin de semana. Tengo tatuada a Chris Webber desde chiquito y a Jason Williams. Hasta la próxima, sigan prendidos a la pantalla de Uno contra Uno Web Radio.